Entonces, el tema se llama "Me estoy enamorando de Dios" y un signo de interrogación. O sea, la pregunta es, ¿de verdad me estoy enamorando de Dios o no? Bueno, vamos a ver. Es lo que vamos a rascar en nuestro corazón y yo quiero invitarte a que lo hagas. Ahí está, ya cambió. Bueno, primero quiero contarles rápidamente la historia, como ya sabemos. Antes de comenzar, quiero decirles un anuncio que me llena mucho mi corazón. Ya tenemos la fecha de la experiencia, es 20 de noviembre, 20, 21 y 22. Dale un aplauso al Señor por eso. Ya después de la experiencia, ya después de la pandemia, ¿verdad? Ya para la gloria de Dios vamos a poder tener nuestra experiencia. Te decía esto porque también va a venir el retiro de discipulado, que es la historia del discípulo amado, que es Juan, ¿verdad? ¿Alguien conocía el discípulo más pequeño, verdad? Chaparrito, así como somos los Juanes, y era el discípulo más amado, ¿sí? Dice en la palabra de Dios, estoy allá enfrente, perdón. Ok, dice en Juan 13:23, pongan mucha atención, dice: uno de sus discípulos, el que Jesús más amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, el discípulo Juan era el más amado según el Evangelio de San Juan. No, o sea, él mismo en ninguna otra parte en la Biblia dice que él era el más amado, pero en el Evangelio de Juan, o sea, en el de él mismo, él se puso que él era el más amado, ¿verdad? Yo quiero decirte, esa es una buena actitud. La otra vez yo agarré a mi hija Aitana, que tiene 5 años, ¿verdad? Y le digo: mi amor, te voy a decir algo, pero tienes que poner mucha atención, es algo que no sabías y es muy importante. No le digo: te voy a contar un secreto, porque yo le dije que eso estaba mal. Y si yo le digo: te voy a contar un secreto, me dice: no, eso no se hace, ¿no? Pero le digo: te voy a decir algo muy importante. Y me dice: ¿qué? ¿Qué, papá? Y le digo: tú eres la niña que Dios más ama en el mundo de todos, ¿tú crees? Y me hace: ¿en serio? Sí. Imagínate que nos hubieran dicho eso. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado en este caminar, verdad? Buenas tardes. Pero el discípulo Juan, él se autonombra el más amado, ¿verdad? Y debemos de caminar en la vida sintiéndonos amados, pero ese no es el tema. Ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que Juan era el más amado, pero había uno que era el que más amaba a Jesús. Jesús amaba, según Juan, a Juan. Era el que más amaba. Pero yo te quiero decir una cosa: había un discípulo que él era el que más amaba a Jesús. Hay una diferencia, ¿sí o no? Dice la frase: Juan era el más amado, pero Pedro era el que más amaba a Jesús. ¿Ya no pude pasarla? Ya. Dice: una cosa es sentirse amado por Dios, pero mayor es amar a Dios. Ahí les va otra vez, para que la dijeran. Sentirse amado por Dios es una cosa, pero amar a Dios es mayor, ¿sí? Tú puedes decir: no, es que Dios me ama, ¿sí o no? Es que Dios me ama mucho y nunca me ha dejado caer y yo siento cómo me ama, yo me siento el más amado como Juan, ¿no? Tú puedes decir: yo soy la chica, la mujer más amada por Dios. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Y todos: ay, yo amén, ¿no? Sí, pero hay una cosa mayor, que es que tú ames a Dios. Que tú ames a Dios. Muchas veces venimos acá porque queremos el amor de Dios, ¿sí o no? Queremos venir y sentir bonito, como dicen así. Ay, qué bonito estuvo la alabanza, sentí así bien padre, ¿no? Ay, ya me llené del amor de Dios, pues ahora a darle otra vez, ¿no? Ya tengo para otro día, para una semana, ¿no? Pero mayor es que tú ames a Dios. Y yo quiero invitarte, no nada más que te sientas amado por Dios, sino quiero invitarte a que des el paso siguiente y vayas a mayor, que es enamorarte de Dios. Me fui para atrás, ok. Ahí está. Lo más importante que Jesús nos pidió, fíjate,
vino a decir toda una doctrina, había mucha doctrina con los judíos, 635 preceptos a seguir, muy religiosos, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo lo más importante, lo más esencial que Jesús nos puede enseñar. Si definimos qué fue lo que más nos enseñó Jesús, si definimos o nos preguntan qué fue el mensaje en sí que Jesús vino a traernos, fue este que dice en la palabra. Mateo 22, 36, 4, pon mucha atención. Dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús, o sea, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? ¿No? Pon a los fáciles, ¿no? Porque todos lo queremos fácil. Y dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. A ver, no dijo Jesús que te dejes amar por Dios con todo tu corazón, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Tienes que amar a Dios. Eso es lo más grande que puedes hacer. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Me encanta este versículo porque se refiere perfectamente a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Que amemos a Dios con nuestra mente. ¿Quién ama a Dios con su mente? Yo luego le digo a los discípulos, imagínate que pudiéramos meter un cable HDMI por la oreja y veamos los pensamientos que tienes. Y tú, ay no, Dios, y los proyectemos aquí, ¿no? Así de, bueno, vamos a ver ahora los de tal, ¿no? ¿No? ¿Qué veríamos? ¿Verdad? En tus acciones amas a Dios, en tus emociones. Decía Jesús, ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu mente. ¿No pasa? Ahí está. Ah, no, me fui para atrás. Nuestro objetivo, tú vienes aquí y yo quiero decirte para que te enamores de Dios. Mira, no vienes a verme a mí, no vengas a verme a mí, ¿qué me vas a ver? ¿Verdad? Ven porque quieres, porque anheles en tu corazón enamorarte de Dios. Ahorita vamos a ver los beneficios que trae. Quizá tú vienes y dices, yo sí quiero venir porque necesito sanar mi corazón, ¿verdad? O necesito hojas, no sé. Pero quiero ser sanado por Dios. Pero quiero decirte, tienes que ver un objetivo mayor, que es enamorarte de Dios. Hay una promesa maravillosa para aquellos a los que amamos al Señor. Hay muchas en la palabra, pero quiero mostrarte una que está en 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Quién quiere esta promesa? ¿Quién quiere? Yo quiero eso, lo que nadie ha visto, lo que nadie ha oído, la familia que nadie ve, la familia que no se ve normalmente, ¿verdad? No quiero ser igual que todos, ¿verdad? Esos que se pelean, se avientan las cosas. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Ya es común pelearse. Pero para los que aman al Señor hay cosas nuevas para ti, hay cosas que nadie conoce, hay cosas que tú ni siquiera has visto, ni siquiera has concebido en tu mente. Yo te quiero decir hoy lo que vivimos en el ministerio, lo que vivimos en el servicio con el Señor es algo que yo jamás pude imaginar. Me sorprende. Me impacta. Y si tú ya te cansaste, escúchame, si ya te cansaste de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, ya sabes, la esposa, es que siempre es lo mismo contigo, ¿no? En otros lados, acá no pasa eso, ¿verdad? Ya estoy harto, siempre es igual, comemos lo mismo, ¿no? ¿No te has cansado ya de lo mismo? O hay unos, no, pues a mí sí me gusta, ¿no? Yo quiero decirte, ama al Señor, enamórate del Señor y vendrán cosas nuevas para ti. Y alguien tiene que decir amén a esto, alguien tiene que decir, yo quiero eso, yo amo al Señor, yo quiero cosas nuevas para mí. Amén. Sí, no pasa, ahí está.
Pedro era quien más amaba a Jesús. Y bueno, vamos a ver la historia de Pedro. Es maravillosa. A mí me apasiona Pedro. Me apasiona, yo me siento como Pedro, ¿verdad? Porque Pedro es un poquito defectuoso, ¿verdad? Y te encargo, ¿no? En realidad los que Dios nos escogió y los que venimos, pues, que fondeamos en la vida, ¿verdad? Yo hablo de mí, ¿verdad? No hablo de los demás, ¿no? Yo hoy en día, ¿verdad? Cuando predico o les cuento a la gente, ¿no? Les digo, no, pues yo fui alcohólico, estuve anexado, mi familia siempre estuvo así, pleitos, conflictos, gritos, golpes, ¿verdad? Yo era muy neurótico, rompía las cosas, pateaba, todo eso y todos, ay, ajá. No, en serio, sí. ¿Verdad? En el trabajo me dicen eso y digo, bueno, qué bueno que ya no me conociste así, ¿verdad? Pero Pedro era de la misma manera, por eso me gusta estudiar a Pedro, me gusta hoy poder predicarles de él. Mira, vamos a ver en la palabra, dice Marcos 1:16, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón y también llamado Pedro, y el otro, Andrés, eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. Y bueno, no me respondas, pero sí pregúntatelo tú. ¿Te gustaría enamorarte de Dios? ¿Sí? ¿Anhelas eso? ¿Sí? ¿O solamente quieres venir por sentir bonito? O sea, piénsalo. Si tú decides enamorarte de Dios, es importante que estés dispuesto. Dice, para enamorarnos de Dios es necesario dejar nuestras redes. Mira, Pedro estaba pescando, Jesús pasó y le dijo, hey Pedro, Simón, ven. Y ya no te llamarás Pedro, ya no te llamarás Simón, te llamarás Cefas, le dice, que significa Pedro, que significa piedra. Y en el instante lo que hizo Pedro fue dejar sus redes. Dejar sus redes, dijo, bueno, pues vamos, ¿a dónde? Pues no sé, pero vamos, ¿verdad? Necesita uno, para enamorarse de Dios, estar dispuesto a dejar. Estar dispuesto a dejar. A veces queremos enamorarnos de Dios, pero no queremos dejar nada. Queremos tener nuestras mismas maneras de pensar, nuestra misma ideología, nuestro mismo carácter, nuestro mismo ira, nuestro mismo enojo, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso del amor. Acuérdate cuando te enamoraste, ¿verdad? Y no te acuerdes porque ahorita vayas a empezar a llorar y necesites ministración, ¿verdad? Pero acuérdate cuando te enamoraste. Cuando te enamoras, ¿qué pasa cuando te enamoras? Tú dejas todo, ¿sí o no? Yo les decía a mi esposa, yo la iba a visitar a su casa. Ahí está mi suegra, ¿verdad? Perdóname, suegra. Y yo llegaba y me decía a mi esposa, pues ya vete, porque el camión, ¿no? ¿A qué hora va a pasar? ¿No? Y yo decía, oh, espérate tantito, ¿no? Pues ahí vemos cómo me voy. Y yo esperaba ya hasta que ya casi me sacaban y me iba. Y muchas veces no tenía ni para el camión y mi esposa vivía ahí por la María y yo vivía por Zaragoza, ¿no? O sea, ¿no? Del otro lado. Y no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado de ella. ¿Sí? Cuando en verdad te enamoras de Dios, yo no sé si tú, en el programa de AA, el tercer paso, habla sobre dejar nuestra voluntad. ¿Sí se acuerdan? Ya se les olvidó a algunos, ¿verdad? Dice, de ceder nuestra voluntad y dejar que Dios haga y vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan difícil eso? ¿Por qué es tan difícil ceder nuestra voluntad a la de Dios? ¿Por qué queremos seguir haciendo nuestra voluntad y que Dios nos obedezca a nosotros en lugar de que nosotros obedezcamos a Dios? Fácil, porque no nos hemos enamorado de Dios. Porque cuando te enamoras, dejas todo, ¿sí o no? No lo dejaste todo, no te decía tu mamá, no te cases con él. Y tú, es que lo amo. Se parece a Brad Pitt, ¿no? Se parece ¿no? Y tu mamá, hija, pero piénsalo bien, ¿no? No me interesa, ¿no? Me voy al infinito y más allá con él, ¿sí o no? Acuérdense, ya se les olvidó. Ay, ¿sí, no? Acuérdense cómo éramos cuando nos enamorábamos, ¿sí? Cuando te enamoras de Dios, haces lo mismo. Estás dispuesto a ceder tu voluntad. No hay otro camino.
no hay otro camino. Muchos años en los grupos intentan ceder su voluntad y decir, sí, bueno, ya voy a hacer la voluntad de Dios, ya no voy a ser ingobernable, ¿verdad? Esa palabra como les encanta, ¿no? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué dices voy a dejar de pelear y sigues peleando? ¿Por qué dices ya no voy a mentir y sigues mintiendo? ¿Por qué dices ya no voy a hacer esto y lo sigues haciendo? ¿Por qué? Porque no hemos podido enamorarnos de Dios y no hemos podido ceder nuestra voluntad. A veces nos amamos un poquito más a nosotros de lo que amamos a Dios, ¿sí o no? En otros lados, ¿verdad? Sí. Pero a veces venimos aquí porque nos amamos más a nosotros y anhelamos que Dios haga más, haga lo que nosotros queremos para satisfacernos nosotros mismos. Pero dice en la palabra de Dios que el amor es sacrificio, el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor no es egoísta, el amor no es egoísta. Quiero decirte que cuando amas, cedes tu voluntad. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando le dices, está bien, vamos, te acompaño, aunque no quiero ir, pero te amo, ¿sí o no? Los que amamos a nuestros hijos, ¿sí o no cedes por tus hijos? Las mamás, ¿qué tal han cedido su voluntad por los hijos? Muchas veces la comida, muchas veces el cansancio. A mí las mamás me sorprenden. Mi esposa, para mí, yo llego y le digo, mi amor, no puede ser todo el trabajo que haces, cuánto te esfuerzas, cuánto luchas, y todavía siempre está con una buena cara y contenta y no se cansa, ¿verdad? Y uno trabaja 8 horitas y ya anda sintiendo que se muere, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué hacen eso las mamás? Por amor. Por amor. La mamá, yo luego lloran mis hijas y yo así, mira, ¿no? Y mi esposa, ¿no escuchaste a tus hijas, mi amor, no? En la madrugada. Y yo, no, ¿a poco están bien? Así, ¿no? 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 Y mi esposa puede estar así, ¿no? Y nada más mi hija hace, ¿no? Y se levanta así ya con los ojos de plato, ¿no? Y ahí está. Y no se desvela, y se desvela. Y está firme ahí. Ese amor cede su voluntad. ¿Cuántas veces has cedido tu voluntad? ¿Sí o no? ¿Sí? Obviamente muchas veces no nos pagan de la misma manera. Y por eso Dios, cuando queremos ceder nuestra voluntad a Dios, nos cuesta mucho trabajo, porque rompieron tu corazón, porque cuando diste tu voluntad a alguien, te lastimó, te engañó, se equivocó. Y dijiste, ¿para qué cedí? ¿Para qué entregué mi amor? ¿Para qué entregué mi corazón? Entonces mejor no se lo voy a dar a nadie, ¿verdad? Y me voy a cerrar. Y yo no necesito, ya sabes, ¿no? Hoy en día, yo no necesito de nadie. Yo puedo solo, yo puedo sola. Pero no, en realidad es que nuestro corazón está lastimado y no queremos volver a ceder nuestro amor. Pero yo hoy te digo, Dios lo va a cuidar perfectamente. Si tú te enamoras y tú le das tu amor al Señor, el Señor no te va a traicionar, el Señor no te va a engañar, Él no se va a arrepentir, Él va a cuidar de tu corazón mucho más de lo que lo han hecho los demás. ¿Quién dice amén? Mira, Pedro tanto se enamoró de Jesús que estaba dispuesto a darlo todo por Él, todo por Él. A mí toca mucho mi corazón esta. Mejor les leo, porque si no. Dice, esta noche vamos a ver qué pasó con Jesús. Fíjense, Jesús acababa de tener la última cena, al otro día iba a fallecer, iba a morir, Jesús ya lo sabía. Y Jesús amaba a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él decía, ya no los llamo discípulos, los llamo amigos, y no hay más grande amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y se despide Jesús, ¿verdad? De sus discípulos y les quiere enseñar lo más que pueda, porque ya no va a poder estar con ellos. Les lava los pies y les dice, tenemos que ser uno, tú y yo con nosotros. Y les lavo los pies porque aquel que sirva más será el mejor en el reino. Aquel que se dé más a los demás será el primero en el reino. Y se despide y le dice, ¿dónde voy? Pero les dice Jesús, ¿dónde voy? No pueden ir conmigo, pero les aseguro que voy a preparar una morada para ustedes y voy a regresar por ustedes y me los voy a llevar y allá seguiremos adorando al Señor y seguiremos sirviéndole. Y Pedro le dice, Señor, llévame contigo. Donde tú vayas, yo quiero ir, le dice. Llévame.
Y le dice, te aseguro que yo nunca te negaría, le dice Pedro a Dios. Le dice, Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo te amo. Vamos a ver, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Y entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, le dice. Jesús le respondió, Pedro, no estés tan seguro de esto, porque antes de que cante el gallo, 3 veces dirás, no me conoces. Y Pedro le contestó y le dijo, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Lloro, ¿por qué? Porque yo esas palabras le he dicho al Señor. Yo no sé si tú le has dicho eso al Señor. ¿Se lo has dicho? A veces tenemos, cuando vivimos el retiro de servidores, cuando vivimos el retiro de discipulado aquí, dicen los chicos, es que lloras más en el retiro de servidores que en la experiencia, ¿no? Aunque te recuerdan al papá y a la mamá, ¿no? Y lloras más en los retiros de servidores, en el retiro de discipulado. ¿Por qué? Porque le dices estas palabras a Dios. Porque le dices, Señor, yo nunca te abandonaré. Mira, yo un día me di cuenta en mi vida que Dios nunca me había abandonado. Siempre le reproché y me enojé con Él por haber vivido, por la familia que me dio, por la escasez, por los problemas, por los gritos. Pero cuando yo me di cuenta, cuando yo me di cuenta que Dios nunca me había abandonado, porque yo te digo, ¿cuándo Dios te ha abandonado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo le dije al Señor, tú nunca me abandonaste, yo nunca te abandonaré. Yo le dije, no me importa lo que tenga que dejar, no importa el dinero, no importa la fama, todo lo dejo, Señor, yo no quiero abandonarte. Eres lo único que tengo. Mira, yo no te puedo enseñar mucho, en realidad, pero te puedo enseñar una cosa, que amo a Dios. Quizá aún estoy aprendiendo muchas cosas, pero en amar a Dios yo le he decidido hacer. Así como Pedro, le dije, yo no te abandonaré y yo quiero morirme haciendo tu voluntad. Yo quiero que cuando vengas por mí, cuando me digas, Juan, ya agarra tus cosas, manito, ya llegó el tiempo, ¿no? Me encuentre haciendo su voluntad, me encuentre adorando al Señor, me encuentre sirviendo, hablando de sus maravillas y de sus promesas. Pedro hizo lo mismo. El camino a la transformación es enamorarte perdidamente de Dios. Mira, yo pensaba cuando uno está a veces en los grupos, en otros lados, en el coaching, donde quiera que vayas, y no hay una realidad de la transformación. Yo alguna vez escuché a una persona que respeto mucho, que para mí es un hombre de Dios, pero decía algo incorrecto. Dice, tú vas a cambiar. Decía, yo voy a dejar de ser un neurótico, fíjate, hasta 3 días después de que me echen en el hoyo, o sea, ya que me muera. Dice, porque cuando vean que no salgo del hoyo, van a decir, este por fin dejó de ser un neurótico. Y yo dije, yo pensaba con esa idea. Yo decía, bueno, pues sí, pues ya fui así, y así voy a tener que hacer toda mi vida, ¿verdad? Ya estoy lastimado. Pero yo no sabía el poder transformador de Dios. Yo no sabía que Dios podía hacer criaturas nuevas. Y yo quiero decirte eso, todo aquel que está en Cristo, o todo aquel que ama a Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y se repite la historia. Los que aman a Dios traen cosas nuevas, vienen nueva prosperidad, nuevos tiempos de bendición con tu familia, paz en tu casa. Eso es lo que Dios tiene prometido para ti. La verdadera transformación es que ames a Dios, no nada más que te dejes amar por Él, sino que en verdad ames a Dios. Dios no es amor. Dios es amor. Borren eso, por favor. Dios es amor, no es religión. Mira, si algo me cae gordo es la religión, siempre lo he dicho, ¿verdad? Y yo no quiero que hagas tu vida
la iglesia. No quiero que hagas eso. Escúchame, no quiero que hagas eso. Yo no quiero que hagas de esto tu vida. Quiero que hagas de Dios, del amor hacia Dios, tu vida. Es diferente. ¿Sí me escuchaste? Es diferente. Yo no quiero que vengas acá y sí, porque puedes estar aquí lunes, porque mañana tenemos reunión los servidores. Lunes, perdón por el comercial, no. Miércoles en el Instituto Teológico, viernes en la prédica, en el tiempo de hablar, y domingo, y luego el sábado en la reunión de jóvenes el próximo sábado, ¿verdad? ¿Verdad? Y que vengas y digas, es que yo sirvo al Señor. Bueno, sí, pero ¿le amas? ¿Le amas? ¿Para qué vienes? Un día te vas a cansar, un día ya no vas a querer venir, un día vas a decir, no, es que se me atravesó la mosca y pues mejor no voy, porque me vio feo. No quiero que hagas eso. Quiero que te enamores de Dios. Que te enamores de Dios. Porque si te enamoras de Dios, vas a decir, Señor, yo nunca te abandonaré. Donde tú me lleves, donde tú me lleves. Toca mucho mi corazón mi mamá. Mi mamá es una sierva, ella me ha enseñado a servir al Señor, de verdad. Mi mamá, como saben, tiene mal sus rodillas, muy malas. Ni siquiera sabemos qué tan malas las tiene, porque nunca se queja esa mujer. Y si me estás escuchando, debes de cambiar esa mamá. Sí, no es cierto. Nunca se queja. Y a veces ya no puede ni siquiera caminar. La otra vez no se pudo subir a mi coche. Pero mi mamá, donde quiera que sea, donde le digan, vas a ir a hablar del Señor, mi mamá va. Mi mamá llega y hasta se levanta con un pie y va y predica al Señor y dice la palabra de Dios. Y esto, quiero bendecir esta palabra a los pies de mi mamá. Benditos son los pies de aquellos que predican la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero si no amas al Señor, te vas a cansar. Te vas a cansar y te vas a ir con los Illuminati o el pare de sufrir. No es el lugar, no es el lugar. Es que te enamores de Dios. Es que te enamores de Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice en la palabra de Dios, primero tienes que saberte amado. Tienes que saber que Dios te ama con amor incondicional. No hay nada que puedas hacer para que el Señor no te deje amar. Hoy yo te digo, probablemente no amas al Señor porque sientes que Dios no te ama. Sientes que Dios nada más ama a Luis Miguel, ¿verdad? Sientes que nada más ama a las artistas, ¿no? Que dices, acaba de tener un hijo y ya está bien flaca, ¿no? Dios la ama ciertamente, ¿no? ¿Y a mí, no? ¿Sí o no? Yo quiero decirte, Dios te ama y no nada más te ama, eres la persona que Dios más ama en la vida. Eres la mujer que Dios más te ama. Suegra, tú eres la mujer que Dios más ama en la vida. Nada más que alguien te dijo que no. Y a nosotros nos dijeron que así. Cari, eres la mujer que Dios más ama en la vida. No le digas a mi suegra. Richard, tú eres el hombre que Dios más ama en esta tierra. De verdad. Y Dios tiene su mirada puesta en ti. Dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Él en Él. Pero necesitamos llegar a saber que Dios nos ama, ¿sí? Porque dice en la palabra de Dios que si tú amas a Dios, si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios, ¿sí? Pero si amas a Dios y sientes el amor de Dios, vas a amar a tus hermanos, vas a amar a todos, va a haber amor y vas a permanecer Dios en ti y Él y tú en Él. ¿De verdad sabes cuánto Dios te ama? ¿De verdad lo sabes? Dice en la palabra de Dios, Isaías 49:15, jamás, escucha, dice, jamás puede una madre olvidar a su hijo de pecho. Dice, no puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún así, si eso fuere,
yo nunca los olvidaré a ustedes. Dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Yo quiero decirte, en la palma de la mano de Dios, dice Juan. En la palma de las manos de Dios dice Jimena. Ahí dice Jimena con X. En hebreo. Así, ¿no? Dios te ama por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Quiero decirte que dice en Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Dios o de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Nada hará que Dios te deje de amar. Escúchame. Si tú te equivocaste en la vida, fallaste, engañaste, mentiste, si aún yo dejara el ministerio, dejara mi familia, dejara a mis hijos, me fuera la vida del mundo, ¿verdad? Y traicionara, matase, Dios no me dejaría de amar. No me dejaría de amar. No importa lo que yo haga, Dios nunca me va a dejar de amar. No importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hiciste, el daño que hiciste, si lastimaste a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, no importa, Dios no te ha dejado de amar. El problema es que tú y yo pensamos que nos han dejado de amar porque nos equivocamos, porque fracasamos, porque el amor mundano, el amor de un ser humano si lo traicionan se deja de amar, pero el de Dios no. Quizá te dejaron de amar a algunos porque les lastimaste, pero Dios no lo va a dejar de hacer. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes amado por Dios? Eres lo más importante. Y bueno, con esto quiero ir cerrando. Si me ayudan a apagar la luz, por favor. Dice en la palabra de... Vamos a regresar a la historia de Pedro y con esto quiero llegar. Gracias. Como saben, Jesús, le dijo a Pedro, le dijo, mejor no digas eso, Pedro, porque ciertamente antes de que cante el gallo me habías traicionado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, a donde tú me llames, donde tú me pidas que esté, ¿no? Aquí está mi cruz, tomo mi cruz y te sigo? Pero ya en la verdad es diferente. Pedro amaba mucho a Jesús, pero vamos a ver cómo fue lo que pasó. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Le dicen, tú estabas con él. Y él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, te lo juro, dijo. Y dice en la palabra que no debemos de jurar, pero él juró, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, pero aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Imagínate, Pedro un día antes le estaba diciendo, no te voy a abandonar, voy a morir por ti. Y agarró y dejó de un día para el otro todas sus convicciones y sus principios. Y empezó a decir maldiciones, juró cosas que no debían de hacer. Y dice en la palabra, entonces él comenzó, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y pasó algo, y saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente. Yo te pregunto, ¿Jesús dejó de amar a Pedro? ¿Dejó de amar a Pedro? No, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? La roca donde edificó Dios. Jesús, la iglesia. Porque quiero decirte que Dios le confía, no a los que se sienten amados, sino Dios les confía a los que aman a Dios. Si tú quieres que Dios te confíe,
Ámale, ámale. Puedes esforzarte y poner todo el empeño que quieras, pero si no amas a Dios, de nada sirve. Sin el don de profecía entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logre trasladar montañas, pero me falta el amor, nada soy. Mira, si tú te esfuerzas, luchas, te cansas, sufres, te tiras, te levantas, pero si no amas a Dios, no sirve de nada. En serio, es lo más importante. Haz todas las cosas porque le amas a Él y nada más. La pregunta es, ¿me amas? Y bueno, ponte de pie ahí donde estás. Hoy Dios te quiere hacer esta pregunta. El Señor quiere hacerte esta pregunta, nos quiere hacer todos esta pregunta. ¿De verdad amas al Señor? ¿Me amas? Vamos a ver lo que dice en Juan 21. Jesús muere. Imagínate el dolor de Pedro. Imagina el dolor de Pedro, que las últimas palabras que dijo de Jesús fue el haberlo traicionado. Me encanta mucho la película de la Pasión. No la puedo ver mucho porque me causa mucho dolor en mi corazón, pero cuando Pedro lo niega, si lo puedes ver, si puedes llegar a tu casa y verla, se ve como Jesús voltea a verlo, ¿sí? Lo niega y Pedro se queda así, se da cuenta de lo que le dijo Jesús, y Jesús lo voltea a ver. Pero Jesús no lo voltea a ver con unos ojos, ya sabes, los ojos de pistola que no fallan, ¿no? En los hogares, ¿no? Así de, ¿no? Sino lo voltea a ver con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de perdón. Y Jesús muere, y Jesús muere. Y Pedro lo que pudo hacer, lo que tuvo que hacer, fue volver a hacer lo mismo. Regresó, falló, traicionó a Jesús y fue y tomó sus redes otra vez y volvió a lo de antes. Porque yo quiero decirte que si tú desistes de amar a Dios, solamente te espera un camino, y es el mismo dolor de donde Dios te ha rescatado. No hay otro. Es regresar a tus redes. Y fue y tomó sus redes y fue a pescar, y estuvo pescando con los discípulos. Pasó un tiempo, y un día Jesús estaban pescando, y Jesús a lo lejos en la orilla del mar de Galilea estaba Jesús preparando el desayuno para sus discípulos, resucitado. Y entonces Pedro, que era el que más amaba, le dicen: miren, es Jesús, sí es Jesús. Y agarraron los remos, pero Pedro tanto amaba a Jesús que no esperó los remos y se aventó al mar y nadó hacia Jesús corriendo. Llegó con Jesús y Jesús le hace una pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y dice: sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Vamos a leerlo. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Y sigue el versículo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Ahorita les explico este último versículo. Pero ¿por qué le preguntó 3 veces Jesús a Pedro que si lo amaba? ¿Por qué? Porque lo había negado 3 veces. Y Jesús le estaba diciendo: te perdono. Jesús le estaba diciendo: te perdono. No importa que hayas fallado, no importa que me hayas traicionado, te perdono porque te amo. Y Pedro tuvo que decirle a Jesús: sí te amo, para sanar sus heridas. Si tú has fallado, te has equivocado, es necesario que hoy le digas al Señor: te amo. Que le digas: Señor, quiero amarte, quiero aprender a amarte, quiero enamorarme perdidamente de ti. El Señor es un romántico. El Señor nos ama con un amor impresionante. Yo vivo una historia de amor con Dios. Donde quiera que voy, siento como Dios me ama. Antes de dormir, siento como Dios me ama. Y antes de salir de mi casa, antes de dormir, tomo el tiempo para decirle al Señor: Señor, yo también te amo. Ya, deja de decírmelo, yo también te amo, tranquilo. ¿Tú cuánto amas al Señor? Quiero decirte que Pedro se convirtió en la piedra angular. Digo, en la piedra donde edificó Dios la iglesia. Bueno, la piedra es Jesús, pero en Él puso toda la iglesia. Pedro después pasaba y con su sombra sanaba a los enfermos. Pero quiero decirte algo maravilloso de Pedro. ¿Aquí sigue? Que al final Pedro cumplió su palabra. Yo anhelo esto en mi vida. Yo anhelo que todo lo que yo le he prometido al Señor, que yo lo cumpla. Y cuando sea el momento en el que Dios me llame, pueda decirle: Señor, cumplí. Te entregué unas siervas, porque yo le prometí unas siervas. Yo le dije al Señor: si tú me haces padre. Tenía 7 meses sin poder tener hijos. Yo decía: pues algo anda mal. Y me dijo: es que tienes que orar no por un hijo, sino por una sierva. Y mi esposa y yo tenemos ese cometido: entregarle 2 siervas que sirvan al Señor. O sea, mis 2 hijas. Y tengo que entregarle a cada uno de ustedes. Decirles: mira, Señor, acá están los discípulos, sus familias, sus generaciones, todos te aman, todos te aman. Valió la pena, Señor. Ahí está, mira cómo te aman. Eso es mi tarea. Ayúdame. Enamórate del Señor, ayúdame. Y Pedro cumplió su cometido. Cuando lo iban a crucificar, porque Pedro también fue crucificado, les dijo, le había dicho muchos años antes a Jesús: yo estaría dispuesto a morir contigo. Le dijo Pedro, tanto amaba Pedro a Jesús, que le dijo: yo estoy dispuesto a ser crucificado junto contigo. Pero no era el tiempo, no era el tiempo. Pero llegó el tiempo. Y cuando lo iban a subir a la cruz, a Pedro le dijo: yo no soy digno de morir igual que mi maestro, así que yo quiero que me crucifiquen de cabeza. Y Pedro cumplió. Yo no sé, seguramente es muy doloroso, fue muy doloroso lo que él vivió, pero seguro estoy que el dolor no superaba la paz y la alegría del amor que Pedro estaba representando allí. Yo quiero decirte: enamórate del Señor más que de cualquier otra cosa. El dinero está bien, pero si amas al Señor, el dinero vendrá por añadidura. Yo sé que amas a tu esposo, amas a tu esposa, pero si amas primero al Señor,
En verdad aprenderás a amar a tu esposo. Y en verdad aprenderás a amar a tu esposa con disciplina. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te aseguro que lo único que enseñamos en Adulam en Adulam es a que te enamores de Dios. Las experiencias, las reuniones, las oraciones, el orar, el no orar, todo es para que tú te enamores de Dios. De nada sirve todo si no abres tu corazón. Yo sé que te han lastimado, yo sé que se ha endurecido tu corazón, pero yo quiero hoy preguntarte, ¿estás dispuesto a enamorarte de Dios? Mucho más de ti que de ti mismo. Y ahí donde estás, dile al Señor si lo amas. Hoy Dios te pregunta, hoy Jesús te pregunta, ¿me amas? Joan, ¿me amas? Si tú sientes amor por el Señor, levanta tus manos y adórale. Aún antes de